Bueno, vamos a comenzar aquí con nuestro webinar del día de hoy para aprovechar el tiempo. El día de hoy, como ustedes bien han visto ahí en el programa, pues tenemos programado ver el manejo del software de los equipos de Carestream. Entonces, bueno, pues vamos a comenzar con él. Es un software que en lo personal me gusta mucho, es amigable, pues a fin de cuentas fácil de manejar y al mismo tiempo muy completo, ¿verdad? Entonces yo espero que lo puedan disfrutar. En lo que ponemos la presentación, no sé si me quieran compartir desde dónde nos están viendo, desde dónde se están conectando, si me pudieran escribir por el chat o comentar y ya comenzamos directamente con nuestro tema. Ok, perfecto, desde Honduras, Tegucigalpa, perfecto, Ciudad de México, desde Córdoba, Argentina, excelente, Zamora, Michoacán, Irapuato, muy bien, desde Honduras, desde Puebla, excelente, de Pachuca, Hidalgo, excelente, Perú, muy bien, bueno, pues de Colombia, Acapulco, La Piedad, Guanajuato, excelente, tenemos un grupo bien interesante, esperemos que, bueno, pueda resultar útil e interesante para ustedes todo lo que vamos viendo aquí. Perfecto, saludos a Guatemala y a Ecuador. Bueno, pues vamos a comenzar. Si se fijan ustedes, aquí tenemos este software, que es el software de Carestream, o el que manejan los equipos de Carestream, lo que antes también era Kodak. Si alguno todavía tiene algún equipo Kodak, bueno, pues sabe que manejan este software. Y bueno, es un software que, como les digo, me parece que es bastante amigable. Si se fijan, tiene aquí distintas pantallas que nosotros podemos ir visualizando. Ahorita vamos a ver para qué sirve cada una de ellas, ¿verdad? Está la de corte ortogonal, corte curvo, corte personalizado, corte oblicuo. Entonces, bueno, de esa manera nosotros podemos ir explorando a nuestros pacientes de una manera sencilla. Como prácticamente todos los programas que hemos visto, si se fijan, tiene una pantalla que es la de reconstrucción multiplanar, que aquí le llaman corte ortogonal, ¿verdad? Pero es lo que equivale a los demás software que tienen una pestaña que dice MPR, ¿verdad? Entonces nos va a mostrar un corte axial, un corte coronal y un corte sagital. Ahorita tenemos una toma pequeña aquí. Después vamos a abrir otro caso de un campo de visión más amplio y también que tiene una patología, por ejemplo, para tratar de ir variando un poco los casos que vamos revisando, que no solamente sea pues el manejo directamente de las herramientas, sino que también pues podamos aprender un poquito de interpretación, de qué tipo de cortes nos pueden ayudar en cada caso, etcétera, ¿verdad? Entonces, bueno, tenemos estas tres pantallas. Para desplazarnos a lo largo de los cortes, podemos hacerlo con estas barritas que tiene. Por ejemplo, en el corte axial, tiene esta barrita. Vamos a ver, me pueden ayudar a silencio en sus micrófonos para que no se escuche ruido. Estoy tratando de ubicar. Ok, perfecto. Si me pueden ayudar nada más para mantenerlos en silencio y ya en el momento que quieran o que necesiten hacer alguna, con todo gusto la podemos resolver. Pueden abrir el micrófono y la podemos resolver. Entonces, bueno, como les comentaba, nosotros aquí vamos a poder ir desplazándonos. Si tomamos esta barrita, al darle clic, aparece ya la línea completa amarilla. Entonces, si yo la voy desplazando, fíjense cómo se van moviendo los cortes axiales, ¿verdad? Si se fijan, cada ventana tiene un código de color. Por ejemplo, aquí aparece el corte axial, que es el de color amarillo, el corte coronal, que es color morado, y el corte sagital, que es el color verde, ¿verdad? Entonces, si por ejemplo yo tomo la línea verde, pues ya sé que lo que voy a desplazar son los cortes sagitales. Si tomo la línea morada, pues obviamente voy a desplazarme en los cortes coronales, ¿verdad? Es bastante lógica, me parece, la organización que tiene esas líneas. Y una cosa que me gusta es que
las líneas no aparecen todo el tiempo, entonces sí las tienes ahí de referencia, entonces tú las puedes tomar y en el momento que le das clic sí aparece la línea completa para que te puedas ubicar mejor, pero si la sueltas, pues puede desaparecer la línea, ¿verdad? Entonces te deja ver la imagen completa. Me parece que esa es una buena ventaja que tiene este programa. Entonces, bueno, esa es la primera forma de desplazarte en los 3 planos del espacio. Después, como casi todos los software, tiene la opción también de poder maximizar tus ventanas. Por ejemplo, si yo quiero ver aquí el corte axial en grande, pues me puedo venir aquí a este icono. Si me coloco sobre él, dice maximizar. Entonces, al darle clic, me coloca en una vista grande o maximizada tal cual el corte axial, ¿verdad? Y me gusta mucho también que del lado derecho te deja las otras imágenes sagitales, coronales e incluso la reconstrucción 3D para que te puedan servir de referencia. Entonces yo podría estar incluso desplazándome en las otras ventanas y puedo ubicarme fácilmente a qué nivel estoy haciendo el corte, ¿verdad? Y bueno, si necesito volver al tamaño habitual, pues le vuelvo a dar clic aquí y entonces vuelve a la posición inicial, digamos, ¿verdad? Tienes la opción también de modificar el grosor de los cortes. Estos son cortes muy finos. Si se fijan, aquí nos dice qué grosor tienen. Dice en este caso que es de 1 milímetro. O sea, solamente nos está mostrando, o sea, si yo cortara siguiendo esta línea amarilla, nos haría un corte o una rebanada del corte, digamos, de solamente 1 milímetro de grosor. Entonces, por eso podemos tener una imagen así, sin mucha sobreposición de imagen, ¿verdad? Solamente lo que está dentro de 1 milímetro. Si yo cambiara el grosor, dando clic sobre la medida que tiene, y por ejemplo escojo 6, fíjense cómo la imagen se ve como más borrosa, porque aquí en lugar de mostrarme solamente un corte, me está sobreponiendo todo lo que está en 6.6 milímetros, ¿verdad? Entonces normalmente esto yo no lo modifico, me gusta tenerlo en 1 o incluso en menos, ¿verdad? Máximo 1 milímetro de grosor. Ok, entonces esta es la pantalla básica para podernos desplazar en los 3 planos del espacio. A diferencia de otro software, aquí en esta ventana no nos deja girar las líneas, que es un recurso muy importante para que nosotros podamos, pues de repente, por ejemplo, en los casos de endodoncia, poder hacer un corte siguiendo pues la dirección que tiene o el eje que tiene el órgano dentario para poder buscar alguna fractura, alguna fisura. Entonces, esa herramienta es muy útil. En esta ventana en particular no lo tiene, pero sí la tiene aquí donde dice corte oblicuo, ¿verdad? Entonces, si yo le doy clic aquí, prácticamente vamos a tener una ventana muy parecida a la anterior, pero aquí sí me va a permitir girar las líneas de corte. Entonces, por ejemplo, yo puedo tomar este puntito que tiene la línea morada y me permite girarlo. Ahorita, de hecho, los voy a enderezar para que queden en la posición inicial, ¿verdad? Como estarían en un primer momento. Entonces ya tengo ahí estos cortes. Si por algo yo quiero girar las líneas para que sigan el eje de un diente, por ejemplo, pues nada más le doy clic en el círculo, digamos, y ahí puedo girarlo. Y si quiero desplazarme en los cortes, en la parte de abajo, le doy clic y entonces me puedo desplazar, ¿no? Entonces de esa manera podemos personalizar, digamos, los cortes que nosotros vamos haciendo. Ahorita lo voy a devolver a su posición inicial para poder seguir viendo algunas otras herramientas que tenemos disponibles, ¿verdad? Entonces, bueno, esa es la primera pantalla. Después nosotros podemos acceder a esta segunda pantalla que dice corte curvo, que esa nos va a servir mucho para los casos de implantes. Aquí, de hecho, ya tenemos algunas cosas planeadas que ahorita mejor voy a borrarlas para que vean ustedes cómo se puede hacer desde un inicio. Déjenme ver qué más borro. Bueno, con eso sería suficiente. Entonces aquí el programa normalmente no es que te dé ya este corte panorámico o esta reconstrucción panorámica y los cortes que tenemos aquí abajo. Cuando tú acabas de hacer la tomografía, solamente tienes el corte axial y la reconstrucción 3D aquí en la parte inferior. Si tú quieres hacer ya cortes personalizados, como para implantes, entonces tienes que dibujar tú de manera manual esta curva. Entonces, ¿cómo haces eso? Bueno, te vienes aquí a este icono que tiene del lado derecho, que dice crear un arco manualmente. Entonces, cuando yo le doy clic ahí, me va a preguntar que, bueno, me va a decir que ya tengo una curva hecha, ¿verdad? Que si continúo, la va a borrar. Entonces, bueno, en este caso le voy a decir que sí, que no hay problema.
Entonces ya la borro. Así es como les aparecería cuando acaban ustedes de hacer la tomografía. Entonces, para dibujarla, simplemente le doy un clic con el botón izquierdo, adelanto un poquito, doy otro clic y así me voy siguiendo todo el contorno o toda la forma más bien que tiene la arcada inferior. Bueno, en este caso, porque uno de mis objetivos es localizar el canal mandibular por donde pasa el nervio dentario. Es por eso que le estoy trazando sobre la mandíbula. Ahora, si lo que yo quisiera es hacer cortes para hacer una planeación, por ejemplo, para la colocación de un implante en el maxilar superior, pues sería recomendable, obviamente, hacer este corte panorámico o esta curva siguiendo la forma de la arcada superior, porque obviamente no tienen la misma forma, ¿no? La arcada inferior normalmente es mucho más abierta, la arcada superior es un poco más estrecha, ¿no? Entonces, dependiendo de lo que tú necesites, es en dónde la tienes que dibujar. Si vas a trabajar en la mandíbula, pues definitivamente te conviene trazarla sobre la mandíbula. Entonces, bueno, si se fijan, ya tenemos aquí una reconstrucción panorámica, parecida tal vez a una panorámica convencional que nosotros realizamos. Entonces, eso sí me puede servir para ubicarme. Por ejemplo, yo puedo desplazar las líneas de corte. Si se fijan, ahorita están aquí en la parte central. También las puedo ver aquí en el corte axial. O sea, estas líneas corresponden con las imágenes que tenemos aquí abajo, ¿verdad? La primera línea corresponde con este primer corte, la segunda línea o la que está en el centro con el corte del centro y, por último, la tercera línea con el tercer corte, ¿verdad? Entonces, bueno, nosotros ya tenemos estas líneas de referencia. Entonces, si yo quiero llevar las líneas de corte, por ejemplo, a esta zona donde tengo una molar temporal y que hubo una genesia, ¿verdad? Aquí no se formó el premolar, entonces puedo llevar estas líneas para ver cómo está el hueso ahí. Entonces, para eso simplemente le doy clic aquí y la arrastro. Entonces la llevo a la zona de déntula sin ningún problema. Entonces aquí abajo, si se fijan, ya estoy viendo las líneas de corte en ese lugar precisamente. Ahora, aquí, obviamente, si yo quiero colocar un implante en esta zona, pues me interesa saber en dónde está el canal mandibular, porque si yo coloco un implante y no tengo cuidado de dónde se encuentra el nervio dentario, pues obviamente le puedo causar una parestesia a mi paciente, que es algo que voy a tratar de evitar al máximo, ¿no? Entonces, en esta panorámica en particular, pues no puedo dibujar el nervio dentario porque si se fijan, tiene mucha sobreposición de imagen. Aquí arriba puedo ver, me está diciendo que tenemos 15 milímetros de grosor. O sea, quiere decir que todo lo que está entre estas líneas rojas, ¿verdad? Entre la más externa y la más interna, se está sobreponiendo. Entonces yo no lo puedo dibujar aquí porque el programa no va a saber si dibujarlo cargado a la tabla lingual, en el centro, en la tabla vestibular, etcétera. Entonces, para dibujarlo sí tengo que disminuir el grosor de esa panorámica. Entonces, para eso le doy clic aquí donde dice 15.0 y lo ideal es que lo bajen a 1 o menos, ¿verdad? Yo lo voy a poner en 1 milímetro de grosor. Entonces, fíjense cómo ya tenemos aquí una reconstrucción en donde definitivamente se ve como más incompleta, como cortada, pero a fin de cuentas lo único que queremos aquí es poder hacer un corte muy fino que pase por el centro del canal mandibular para poderlo dibujar. Ahora, no se ve bien en todos los lugares, si se fijan, ¿no? Entonces, aquí, ¿por qué? Pues porque cuando trazamos esta curva, no pasamos justo por el centro del canal. Es complicado que en una primera intención lo puedas localizar exactamente. Sin embargo, tú puedes ir editando esos puntos, ¿verdad? En esos puntitos rojos. Si yo los voy desplazando, fíjense cómo la imagen panorámica va cambiando. Entonces, de esa manera puedo ir localizando. Miren, ahí ya lo voy viendo mejor hasta que logre observar perfectamente todo el trayecto del canal mandibular, ¿verdad? Que sabemos que obviamente por ahí pasa el nervio dentario, porque el nervio como tal, pues no lo podemos ver en la tomografía porque es tejido blando, pero el conducto por donde pasa, obviamente ese sí lo podemos encontrar. Entonces, bueno, ahí podría irlo localizando. Aquí principalmente me interesa el canal mandibular del lado izquierdo, que es donde pensamos colocar el implante. Entonces, para poder colorearlo y que cuando hagamos los cortes lo podamos visualizar más fácilmente, tenemos aquí una herramienta precisamente con este objetivo, ¿verdad? Entonces, si le damos clic ahí, se activa la herramienta y aquí nosotros ya podríamos ir dando clic
Adelanto un poquito, otro clic. Ahí les recomiendo yo que no lo dibujen justo en el centro, sino un poco cargado hacia la parte superior del canal. Incluso si se sobrepone un poco sobre la cortical superior, me parece que es recomendable para darle un poco de seguridad también al implantólogo, ¿verdad? Que tenga al menos ahí 1 milímetro o algo así de seguridad para, en caso de que se pase un poco, pues bueno, no vaya a tener complicaciones el paciente. Pero lo pueden dibujar en donde ustedes gusten. A mí sí me parece una práctica recomendable, pues para tener un margen de seguridad mayor. Entonces, bueno, ya tenemos ahí dibujado nuestro canal mandibular. Entonces, ya que lo coloreamos, lo que seguiría sería, bueno, yo lo que acostumbro a hacer es volverle a dar espesor a esta panorámica para que se vea ya más normal, porque como les comentaba en algunas otras clases, hay veces que si tú dejas el corte así de fino, el doctor de repente puede confundirse y a veces cree que el paciente tiene alguna patología, o incluso una vez nos pasó que un doctor nos quería devolver la tomografía o nos pedía que se la repitiéramos al paciente porque nos decía que la tomografía que le habíamos enviado no era la de su paciente, porque como en este caso se fijan, no se ven los dientes anteriores. Entonces él decía que, bueno, pues aquí estaban cortados o que no tenía dientes en la parte superior y que su paciente sí los tenía. Entonces, bueno, para tratar de evitar ese tipo de malos entendidos, porque muchas veces pues los doctores no están tan familiarizados con la manera en la que se observan las imágenes, entonces pues es preferible darle un espesor, ¿verdad? Entonces yo le doy clic aquí donde dice 1, pues puedo darle el espesor que yo quiera. Aquí una panorámica convencional pues tiene un grosor entre 15 y 20 milímetros. Entonces, por ejemplo, si escojo 15, aquí me va a calcular la panorámica y ya se ve más parecida a una panorámica normal, ¿verdad? Entonces, si se fijan, las líneas de corte están en esa zona, ¿verdad? Aquí lo puedo ver. Entonces ya aquí tengo los cortes específicamente de la zona que me interesa. Aquí por la salida del mentoniano se ve un poco más hacia la izquierda el dentario. Yo la podría arrastrar, por ejemplo, o centrar para que quede en un mejor lugar, perdón. Y bueno, otra cosa importante, fíjense, en este caso, la verdad es que el paciente quedó muy bien acomodado. Si se fijan, esta línea vertical, la azul, casi corresponde con el eje que tiene el órgano dentario, en este caso la premolar, y la molar. Tal vez hay una pequeña diferencia. Hay algunos casos que es mucho más marcada esa diferencia. Entonces, si yo quiero cambiar la angulación o la dirección de esos cortes, sí lo puedo hacer directamente aquí en este software. Es una de las grandes ventajas que tiene, porque si recuerdan en los software que hemos visto en otras clases, muchos de ellos no tienen esa opción y tienes que cambiarte a otra pantalla para poder cambiar esta dirección del corte, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí simplemente le das clic aquí en donde está el circulito y arrastras, obviamente dejas presionado el botón izquierdo y lo giras, ¿verdad? Entonces le puedes dar la angulación que tú quieras para que siga el eje exacto que tú necesitas. Entonces, bueno, ya que tenemos eso, pues aquí abajo podemos ver los cortes que nos está mostrando. Ahora, aquí una cosa importante también es la distancia entre corte y corte. Eso normalmente varía dependiendo de cada software, como viene por default, pero siempre tú lo puedes editar. Por ejemplo, aquí nos está diciendo que la distancia entre corte y corte es cada 2 milímetros, ¿verdad? Que a mí en el caso de implantología me parece una buena distancia. Hay quien le gusta hacerlos cada milímetro o incluso me ha tocado en ocasiones que me dicen hazme cortes cada 0.5 milímetros. A mí me parece que en términos generales no necesitamos tantos cortes para poder visualizar la zona donde vamos a colocar el implante, pero obviamente pues puede haber criterios diferentes y son completamente válidos. Entonces, si quisiera cambiar yo la distancia entre corte y corte, pues nada más le doy clic ahí donde dice 2 milímetros y le puedo cambiar. Vamos a decir que lo quiero hacer cada 5 milímetros. Básicamente lo voy a hacer para exagerar y que vean cómo cambia la distancia entre corte y corte. Lo van a ver aquí en estas líneas. Fíjense cómo está la línea azul central y tiene una línea 2 milímetros hacia mesial y otra hacia distal. Entonces, si yo cambio ese grosor, vean cómo se va a modificar. ¿Se fijan cómo se separaron estas líneas? Entonces, aquí entre cada línea hay 5 milímetros de diferencia. Igual aquí en la panorámica. Tenemos la línea central y esta que está 5 milímetros antes y 5 milímetros después. Entonces, bueno, lo voy a regresar a 2 milímetros, que es donde me parece que
es una buena posición para que tú puedas, una buena distancia, pues, para que tengas las imágenes necesarias para evaluar a tu paciente. Entonces, ya que tenemos eso, puedes hacer mediciones, obviamente, de la cantidad de hueso que tienes. Entonces, para hacer la medición, yo voy a venir aquí a esta herramienta que tiene, que dice activar modo de medición. Entonces, simplemente le doy clic ahí, ya se activa y voy a dar un clic donde quiero empezar a medir, arrastro el mouse y suelto un poco antes del nervio, que también yo recomiendo ahí, pues quedar como 1 milímetro antes para tener un poco de margen de seguridad. Obviamente este paciente no está todavía edéntulo, digamos, no ha perdido ese órgano dentario, pero bueno, es un órgano dentario temporal que se va a extraer para después colocar el implante. Entonces yo puedo calcular más o menos cómo quedaría el proceso alveolar después de, obviamente, hacer esa extracción para saber con cuánto hueso dispongo para colocar el implante. Por ejemplo, bueno, ahí ya tengo la altura del hueso y podría medir también el grosor. Me gusta medirlo a mí. Bueno, voy a tomarla nuevamente. Me gusta medir cerca de la cresta alveolar, que normalmente es donde es más angosto. A ver, se escucha un poco. No revuelvas ahí que tengo. A ver. Entonces, bueno, podemos medir así en diferentes niveles si necesitamos para saber cuánto hueso tenemos. ¿Verdad? Por ejemplo. Y bueno, si no nos gustó dónde colocamos los puntos, podemos arrastrar esos puntos verdes, que es donde dimos clic, y ya nos va ajustando automáticamente la medida, ¿verdad? Que tiene el hueso. Entonces, con eso ya nos vamos dando una buena idea de qué tanto hueso tenemos, ¿verdad? Ya sabemos que tiene 12 milímetros de altura, que aquí cerca de la cresta tenemos 5.7 y aquí en una parte más central 7 milímetros. Entonces, en base a eso yo ya puedo saber de entrada si tengo la cantidad de hueso suficiente para poder colocar un implante y en todo caso de qué tamaño podría ser, ¿verdad? Entonces, lo que seguiría es pues hacer la simulación de la colocación del implante. Y bueno, antes de eso, les aprovecho para comentarles otra herramienta que tiene el programa, que es la de medirte la densidad ósea. Que como sabemos, bueno, en tomografía con BIM no es que mida unidades Hounsfield como tal, más bien se mide en tonalidades de grises. Entonces, el programa a fin de cuentas nos hace como un cálculo de la densidad que tiene el hueso, una medida aproximada, que nos puede servir de referencia, pero no son como tal unidades Hounsfield. Ahora, ¿cómo nos lo da este programa? Bueno, si se fijan en la parte inferior derecha, tenemos un número que dice 44. Obviamente, si yo muevo el puntero para señalar esa zona, pues el número va a desaparecer. Pero miren, en esta zona va a aparecer. Entonces, ahí nosotros podemos ver qué densidad tiene el hueso. ¿Me permiten un minutito, doctores, nada más? Y ahorita continuamos. Perfecto, doctores. ¿Me pueden escuchar nuevamente? Sí, ¿verdad? Perfecto, doctores.
Una disculpa, estaban precisamente revisando la conexión a internet, que ya quedó lista la red de, pues la mejor red que tenemos. Ahora, si ahorita el cambio de red, pues probablemente nos desconecte. Entonces, les quería preguntar, ¿me pueden escuchar bien todos? Ahorita, hasta el momento, ¿ha estado bien? Sí, doctor, se escucha bien. Sí. Ok. Entonces, bueno, entonces yo creo que no conviene ahorita cambiar de red para que no nos vaya a desconectar y comenzar con problemas. Entonces voy a tratar de continuar con esta. Si por algo hay alguna intermitencia, que no se escuche bien o cualquier detalle, me dicen y cambiamos de red para que no haya ningún problema. Ahora sí que disculpen por el inconveniente. Bueno, la tecnología a veces pues nos juega este tipo de detalles, ¿no? Excelente. Bueno, vamos a continuar entonces. Entonces les decía, en cuanto a la medida de la densidad, ¿verdad? Tú puedes medir la densidad con este programa, o una densidad aproximada realmente es lo que te da si tú te colocas con el mouse en la zona que te interesa, ¿verdad? Entonces, por ejemplo, si yo aquí me coloco en esta parte de hueso cortical, que obviamente es mucho más denso, fíjense cómo aparece un número ahí abajo en la parte inferior derecha, que es 874, ¿verdad? Si me voy moviendo, fíjense cómo ese número cambia. Y obviamente aquí, pues que es hueso cortical, pues el número es mucho más elevado porque es hueso mucho más denso. Si me voy al hueso medular, pues va a disminuir obviamente la densidad. Entonces ustedes podrían ir como haciendo un escaneo, digamos, de toda la zona para ver cuál es la calidad de hueso que tienen, ¿verdad? No solamente la cantidad. Eso es bien importante. Entonces, bueno, ya que tenemos estas mediciones, ya nosotros localizamos el nervio dentario, ya nosotros de alguna manera tenemos un aproximado de la densidad del hueso, entonces ahora lo que podríamos hacer es colocar de manera virtual nuestro implante. Entonces, para hacer eso, aquí tengo una herramienta precisamente para colocar el implante. Pero antes de eso, si se fijan aquí, bueno, yo hice las mediciones y obviamente esas mediciones aquí me pueden estorbar un poco para obtener la imagen más limpia y poder colocar el implante de una mejor manera. Entonces, este programa tiene una opción que me gusta mucho, que es la de ocultar las mediciones sin borrarlas, ¿verdad? En otros programas las tienes que borrar. Aquí, si tú la quieres ocultar, simplemente le das clic en donde tiene este ojito. Entonces le das clic, fíjense, ya se escondió una línea. Si quiero que vuelva a aparecer, le vuelvo a dar clic, ¿verdad? Entonces aquí puedo ocultar todas las mediciones, pero no las ha borrado. Si las quiero volver a ver, simplemente las activo. Ahora, si por algo sí las quiero borrar, pues tiene también este icono que dice quitar, ¿verdad? Que es como un bote de basura, y entonces ahí voy a poder borrar todas las mediciones que hice. Entonces, bueno, ahorita las voy a dejar así ocultas. Entonces ahora lo que voy a hacer es venirme aquí al icono de el implante. Entonces al darle clic ahí me va a abrir una galería de implantes aquí, ¿verdad? En este caso tengo, por ejemplo, los de Nobel. Si me desplazo hacia abajo aparecen aquí los de Straumann. Y creo que son las únicas dos galerías que yo tengo cargadas aquí. Este programa tiene una galería inmensa de implantes. Yo no los tengo porque, bueno, realmente lo uso principalmente en esta computadora para hacer como demostraciones, pláticas del manejo del software y pues realmente no necesito más. Pero si quisiera, pudiera descargar toda la galería que tiene, que obviamente es pesada, tarda bastante. Yo lo que les recomendaría, si ustedes tienen este programa o el visor, incluso con el visor puedes descargarlos, pues que elijan solamente las marcas que ustedes más utilicen, porque sí son pesados y va a llevarse un poco de tiempo en descargar, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí para mostrárselo simplemente vamos a suponer que nosotros utilizamos Straumann, entonces tú puedes buscar aquí, si te desplazas con esta barrita hacia la derecha, las características que tiene el implante. Por ejemplo, aquí te dice la longitud que tiene, esta es de 6 milímetros, el diámetro, aquí si te recorres, más bien voy a mover esta línea hacia este lado, ¿verdad? Te dice el diámetro apical y este que está en el centro es el diámetro oclusal que tiene el implante. Entonces, con eso tú ya puedes saber cuál es el implante que más te conviene colocar en un momento dado.
Entonces, por ejemplo, aquí yo voy a buscar un implante, voy a elegir, por ejemplo, de 10 milímetros de largo por 4.8 de diámetro. Entonces, le doy clic en OK y automáticamente me coloca el implante. Ahora, ahí obviamente, pues yo lo tengo que posicionar de la manera correcta. Me pregunta Marcela Ceballos, si cuando se graba el estudio se incluye la galería de implantes. Me parece que no. Me parece que no. Tú más bien, ya cuando abres el programa, tienes que descargar las galerías que tú quieres. Estoy casi seguro, pero si hay alguien que lo maneje y es distinto, también si me pudiera aportar de esa manera, se lo agradecería. Pero tengo entendido que más bien tú instalas el programa y entonces ya descargas la galería de los implantes que tú necesitas, ¿verdad? Que igual ahorita vemos cómo se puede hacer. Ok, muy bien. Entonces, bueno, tú ya colocaste aquí tu implante. Para desplazarlo en cuerpo, digamos, tú te colocas en el centro donde tiene este puntito verde y entonces lo puedes arrastrar a donde necesitas. Si necesitas girarlo, entonces tú le das clic en este puntito que tiene en la parte inferior y entonces ya lo puedes girar hacia donde tú quieras, ¿verdad? De esa manera lo puedes ir posicionando. Y obviamente siempre hay que observar el implante al menos en 2 planos, ¿verdad? O sea, aquí en el corte definitivamente lo voy a colocar y voy a fijarme en dónde está el canal mandibular, pero también al menos en la panorámica tengo que observarlo para saber que no esté tocando el canal mandibular, que esté centrado entre los 2 órganos dentarios, que no esté afectando alguna estructura anatómica importante, etcétera. Doctor José Gaona, así es, la galería de los implantes está en línea, ¿verdad? Sí necesitas estar conectado a internet para que te pueda descargar la galería de implantes, ¿verdad? Si tú aquí desde el software puedes buscarlos y ahí descargas la galería de la marca que tú quieras, ¿verdad? Tiene una galería bastante amplia. Ok, perfecto. Entonces, bueno, ahí ya tenemos una planeación, digamos, rápida de cómo podría quedar en nuestro implante, ¿verdad? Y si es el tamaño indicado o si tendríamos que colocar un implante más angosto, más largo, etcétera, ¿no? Obviamente en la imagen 3D también lo puedes visualizar sin ningún problema. Y también en el caso de los implantes, te permite que puedas editarlos. Puedes hacer varias cosas. Por ejemplo, una es, si tú no quieres verlo, lo puedes ocultar, ¿verdad? También tiene aquí su ojito. Entonces yo puedo ocultar ahí el implante, o lo puedo borrar también, obviamente. Si quiero cambiarle de color, que no quiero que sea verde, puedo darle clic aquí donde está el cuadro verde y le puedo cambiar de color. Vamos a suponer que yo lo quiero de color azul. Entonces, bueno, ya va a cambiar de color el implante a ese color que yo elegí. Entonces, bueno, de esa manera lo podemos ir editando. Lo mismo, el canal mandibular, si tú quisieras que no se observe, si entras aquí a la opción del canal, aquí abajo te va a aparecer. Entonces, por algo que tú quisieras, por ejemplo, tomar alguna fotografía o alguna captura de la reconstrucción 3D y no quieres que se vea el implante, pues lo puedes ocultar aquí. Perdón, el canal mandibular, pues lo ocultas aquí, ¿verdad? Sin ningún problema. También le puedes cambiar el color si no lo quieres de color naranja y quisieras que fuera de color verde, pues lo colocas en color verde, ¿no? Ahora sí que tiene muchas herramientas para hacer este tipo de personalizaciones. Entonces, bueno, ahí ya tenemos básicamente esta primer planeación. ¿Cuántos milímetros aproximadamente debe de tener el implante del canal mandibular? Miren, la verdad, yo no pongo implantes directamente, pero por lo que tengo entendido, al menos deberías tener 1 milímetro, ¿verdad? De separación, por lo que yo he escuchado, pero ahora sí que las personas que directamente pongan implantes también nos podrían decir si es distinto. La verdad es que a mí me toca más bien apoyar en toda la parte de diagnóstico y de planeación, ¿verdad? Yo exclusivamente me dedico a la parte de radiología. Ok, entonces, bueno, ya tenemos aquí nuestro implante colocado de manera virtual. Ahora nosotros podemos ir grabando imágenes si de repente yo ya hice una planeación,
pues puedo guardar lo que yo necesite, ¿verdad? Este programa, la gran ventaja que tiene es que sí nos guarda los cambios. Si recuerdan, hay muchos programas que tú haces la planeación y cuando cierras el visor se pierde todo lo que tú hiciste. Este programa no es así, o sea, sí nos puede guardar todo lo que hemos hecho. De cualquier manera, si ustedes de repente van a hacer una presentación para mostrarle el caso a su paciente, o si ustedes hacen docencia y quieren presentar el caso y poder mostrarlo en alguna clase, en alguna conferencia, pues definitivamente nos ayuda mucho que tú puedas hacer capturas, ¿verdad? Si yo quiero tomar, digamos, una captura de pantalla de todo lo que tenemos tal cual en nuestra pantalla en este momento, utilizo esta cámara, ¿verdad? Si le doy clic ahí, ya me tomó una foto ahí de todo lo que tenemos en este caso en la pantalla. Ahora, si yo quiero grabar las imágenes de manera individual, tiene este icono que dice ver instantánea. Entonces, al darle clic ahí, más bien, a ver, aquí es... Vamos a cerrarla. A ver, aquí no. A ver por qué no me deja cerrar esta pantalla para poder continuar. Ya, aquí la tenemos. Voy a borrar aquí esta línea. Ver instantánea. Ah, perdón, aquí me faltaba esto. Tú tienes este icono y tiene esta flechita. Si le das clic ahí, abajo tiene una cámara, ¿verdad? Entonces, si le das clic ahí, entonces ahí sí te captura ya la imagen, por ejemplo, aquí del corte axial. Y cualquier imagen así la puedes hacer. Le das clic ahí y tiene su camarita y vas tomando las fotos, ¿verdad? De los cortes seccionales. Ahora sí que de lo que tú necesites. Ahora, ¿en dónde vas a encontrar esas fotografías? Se fijan aquí abajo tiene una pestaña que dice galería. Entonces, si yo doy clic ahí, aquí abajo me va a mostrar todas estas capturas que yo he estado haciendo. Se fijan, primero hice unas de pantalla completa, ¿verdad? Y después, ya cuando me fui directamente a cada imagen, pues aquí me fue guardando esas imágenes, ¿verdad? Entonces, bueno, están bastante disponibles, bastante fáciles de localizar. En general me parece que es un programa que es bastante amigable, ¿verdad? Eh, ahora, este tipo de programa también tiene distintos filtros para ver las imágenes 3D. Para eso me voy a regresar aquí donde dice corte ortogonal. También lo podría modificar en la imagen que estamos, pero aquí me parece que es un poco más sencillo. Eh, bueno, voy a ocultar las cosas que habíamos planeado para tener la reconstrucción 3D más limpia de alguna manera, y que podamos observar mejor la reconstrucción 3D. Bueno, aprovechando ahorita que entramos a esta parte, cuando tú entras a los implantes, te abre aquí la galería, ¿verdad? O sea, lo que hice ahorita fue darle clic aquí como que quisiera poner un implante. Entonces te abre esta galería. Si tú quisieras importar una nueva galería, le das clic aquí en gestionar biblioteca, ¿verdad? Entonces ahí, bueno, a ver ahorita si con la conexión que tenemos no nos falla un poco. No, sí nos abrió aquí. Entonces, si tú le quieres decir, importar biblioteca personal, ahí te va a agregar, déjame ver si es en este en particular, desde un archivo, no. Creo que es en esta primera, tal cual. Ahí le tienen que dar en Next. Entonces ya le van a aparecer ahí la lista de distintos implantes que hay disponibles. Tú los seleccionas y lo descargas. Puedes seleccionar todos los que tú quieras, pero obviamente si seleccionas todos, va a tardar muchísimo y te va a cargar mucho la computadora, ¿verdad? Entonces así es como lo podrías gestionar. Entonces, bueno, ahorita lo que quería hacer aquí era más bien ocultar el implante, para ver más limpia la imagen, ¿no? Sin tantas líneas.
aquí también esta nos puede ayudar. Se fijan, aquí tiene unas líneas ahorita de referencia, que sobre todo cuando estamos aprendiendo anatomía, nos puede ayudar para ver a qué nivel se están haciendo los cortes. Sin embargo, si yo no quiero observarlas, porque me interesa ver, por ejemplo, la imagen 3D o la reconstrucción 3D solamente, sin esas líneas, las puedo ocultar aquí o cambiar la manera en la que se vean. Si le doy clic en no hay plano, pues obviamente desaparecen. La que estaba era esta. La siguiente te las muestra aquí como con el corte en particular que estás realizando. Y la última te pone, ahora sí que la línea todavía más marcada. Esta en lo personal no la utilizo mucho, pero tal vez si vas a hacer alguna imagen gráfica para enseñarle a alguien, le puede ayudar a entender mejor cómo es que se están realizando los distintos cortes del espacio, ¿no? Entonces, bueno, ahorita voy a ocultarlas por completo para que quede la imagen más limpia. A ver, tengo por aquí un comentario. Ok, perfecto. Entonces, bueno, voy a cambiarme, como les decía, aquí al corte ortogonal. Tengo aquí los 3 planos básicos del espacio. Yo puedo maximizar cualquier ventana. Ahorita para valorarlo mejor voy a cambiarle, o voy a maximizar particularmente esta ventana. Entonces le voy a dar clic aquí. Entonces ya tengo la imagen en pantalla completa. Entonces aquí tenemos varias opciones. Una es para acomodar al paciente. Vamos a suponer que nosotros estamos girando la imagen 3D, que eso es muy común que nos pase cuando estamos iniciando. Entonces, de repente ya tenemos acomodado a nuestro paciente en una posición que no es la correcta, ¿no? Por ejemplo, ya lo tenemos así y no encontramos la manera de posicionarlo nuevamente. Entonces, tiene algunas posiciones grabadas. Si yo le doy a clic aquí donde dice orientación coronal, pues automáticamente me coloca el paciente en una vista coronal. Si le doy clic aquí en axial, me lo va a colocar como de abajo hacia arriba. Y así, bueno, tiene distintas posiciones ya grabadas, ¿no? Aquí en una vista sagital, que te lo está mostrando como del lado izquierdo. Aquí como en perspectiva, como en 3/4. Entonces, bueno, tú ahí puedes aprovecharte de estas herramientas para posicionar de una manera más rápida a tu paciente. Ahora, en cuanto a las reconstrucciones 3D o los filtros 3D, tiene varias opciones. ¿Eso dónde lo puedes modificar? Bueno, sería aquí donde tienes cráneo, que dice precisamente ajustes 3D. Si le doy clic, aquí aparecen varias opciones, que ahorita vamos a ir probando. Me pregunta la doctora Nancy, buenas noches, visor, ¿tendríamos la galería de brackets para poder realizar guías quirúrgicas? No, al menos hasta donde yo conozco, no. Sí tiene galería de implantes, pero de brackets como tal me parece que no. Incluso no tiene tampoco la opción directamente de realizar una guía quirúrgica, ¿verdad? Más bien lo que haces es, tú tienes la tomografía y después hay programas específicos para poder realizar guías quirúrgicas. Entonces ahí tú puedes importar la tomografía que hicieron en cualquier programa. Bueno, depende del software que utilices. Por ejemplo, uno que existe que es abierto es el Blue Sky, ¿verdad? Entonces tú puedes ahí meter cualquier tomografía de cualquier marca y con eso puedes diseñar tu guía quirúrgica, ¿verdad? El programa no tiene costo, pero sí te cobran cuando exportas el archivo de la guía. O sea, ya que la vas a imprimir, sí tiene un costo, pero me parece que es bastante razonable. Sería una opción. Y así hay software especializados en distintas áreas, ¿no? Entonces sería cosa de investigar. En realidad, la gran mayoría de los programas nativos, digamos, de los tomógrafos, o sea, los que vienen tal cual con el equipo, la gran mayoría no te permiten hacer ese tipo de planeaciones. El único que sí ubico que lo tiene incluido, bueno, no es que lo tenga incluido con todos los equipos, pero se puede comprar el módulo, es por ejemplo el Romexis, ¿verdad? Que manejan los equipos de Planmeca, tienen un módulo para hacer guías quirúrgicas. Entonces, si tú lo compras, sí podrías hacer ese tipo de planeaciones. Y probablemente algún otro programa también lo maneje, pero casi todos no tienen esa opción. Ok, entonces, bueno, tenemos aquí la reconstrucción 3D y tiene aquí esta opción que dice Transparent Bond, que es el filtro en el que estamos actualmente, pero tiene obviamente distintas opciones. Si yo cambio, por ejemplo, a este que dice escala de grises, entonces, bueno, me va a mostrar la reconstrucción 3D, pues precisamente en tonos de grises, o este que dice Realist,
Aquí te muestra el volumen en un filtro que es más opaco, ¿verdad? No es tan translúcido como el que teníamos antes. Entonces, si a mí lo que me interesa es ver el contorno de hueso, pues este tipo de filtro puede ser muy bueno, ¿verdad? En casos de articulación, por ejemplo, me gusta porque puedes ver toda la forma que tiene el cóndilo, la cavidad glenoidea. Eh, Ahora, si lo que quisiéramos ver es un canino retenido o algo que está dentro del hueso, pues definitivamente no lo vamos a poder observar, ¿verdad? Con este tipo de filtro. Ahí sí necesitaríamos alguno que sea translúcido. Entonces, bueno, aquí tú puedes ir jugando con los distintos filtros, dependiendo el que más te guste, y sobre todo el que más te sirva en cada caso, ¿no? Este que dice Bond, y el que teníamos al inicio que es Transparent Bond, que aquí te deja ver un poco a través del hueso, y puedes modificar un poco también la translucidez que tiene con estas barritas de arriba, ¿verdad? Entonces de esa manera haces algunos ajustes para mejorar la imagen si es que así lo deseas, aunque la verdad es que están bastante bien programados esos filtros, casi siempre tú los activas y te queda la imagen ya bastante cercana a lo que tú necesitas, ¿verdad? Ok, entonces así podrías modificar aquí las vistas 3D. Y tiene otra opción que, bueno, en este caso tal vez no va a resultar, déjenme volver a poner todas las pantallas del mismo tamaño. No, no es este. Va a ser más bien en la vista. Bueno, esta es una toma pequeña. De hecho, aquí no tiene mucho caso hacerlo. Es esta opción la que les quería mostrar. Que tú puedes seleccionar la región de interés. Por ejemplo, si yo le doy clic ahí, me permite seccionar una parte. Esto sobre todo es útil si tú tienes una tomografía bastante amplia, ¿verdad? Vamos a suponer que tienes una de todo el cráneo prácticamente, y tú en un primer momento quieres evaluar una zona para colocar un implante. Que de entrada, bueno, no sería la tomografía ideal, pero vamos a suponer que además de colocar el implante, querías evaluar vías aéreas y alguna otra cosa, y pues ya tienes una tomografía grande. Entonces, en el momento de evaluarla, pues a veces es más complicado si tienes todo el volumen abierto. Entonces, lo que podrías hacer aquí es limitar la parte que quieres observar. Entonces, yo podría arrastrar estas líneas, decirle, no, pues nada más quiero que me muestres esto, ¿verdad? Entonces, al darle clic en OK, te va a cortar solamente esa zona. Aquí tal vez no se note tanto porque, pues bueno, obviamente es una toma muy pequeña la que realizamos aquí con este equipo, pero tú lo puedes, si tienes una tomografía más grande, pues los puedes editar de esta manera. ¿Alguna opción para eliminar ruido creado por artefactos? Pues aquí directamente el software me parece que no la tiene, ¿verdad? Me parece que maneja bastante bien la parte de artefactos. Obviamente, como en cualquier equipo, sí van a aparecer, pero si se fijan aquí, este paciente incluso tiene unas placas, y realmente la cantidad de artefactos que muestran no es tan grande considerando todo el metal que tiene, ¿verdad? Siempre van a aparecer, obviamente, ¿verdad? Siempre en cualquier marca, pero me parece que en particular estos equipos no te generan tantos como algunas otras marcas, ¿no? Ok, perfecto. Entonces, bueno, directamente aquí con estos software, o con este caso en particular era lo que les quería mostrar, vamos a abrir ahorita otro caso porque les quiero enseñar lo que podrían hacer, por ejemplo, con los cortes personalizados, que son muy interesantes, como para hacer cortes de articulación. El corte oblicuo, bueno, ya se los mostré ahorita, que es muy limitado este visor. Pues ahora sí que cada software es diferente, no me parece tan limitado, aunque bueno, pues sí tiene, tal vez hay algunas cosas que puede hacer con otros que con este no, pero también al revés pasa, ¿verdad? O sea, por ejemplo, de este me gusta mucho que puedes inclinar estas líneas muy fácil, ¿no? Si yo quiero modificar la línea de corte aquí, me parece que sí tiene buenas reconstrucciones 3D. O sea, no me parece un software tan básico, es a lo que voy.
pero bueno, ciertamente también no es que tenga todas las herramientas que a lo mejor necesitamos, ¿no? Bueno, voy a cerrar estas pantallas que ahorita estaban usando de prueba. Y vamos a abrir este caso. Déjame ver dónde. Vamos a ver este caso ahora. Entonces aquí tengo los DICOM, como ya tengo instalado el programa, tengo el icono ahí en mi escritorio, entonces nada más arrastro cualquiera de los DICOM y automáticamente va a comenzar a cargar el programa. Entonces a diferencia del caso anterior, es una toma mucho más amplia, que nos va a permitir ver otras estructuras anatómicas y que podamos utilizar algunas otras herramientas como las de articulación temporomandibular, por ejemplo, ¿no? Entiendo que también no todos han estado en todos los webinars que hemos estado organizando, entonces aprovecho para comentarles algunas cosas, ¿no? Siempre es bien importante seleccionar el tamaño específico de tomografía que necesitamos. ¿A qué me refiero? Pues obviamente no es el mismo tamaño de campo de visión que necesitamos para un caso de endodoncia que para una cirugía maxilofacial. Y no es la misma resolución la que vamos a obtener. Obviamente, entre más grande sea la tomografía, vamos a perder muchos detalles, ¿verdad? Entonces, siempre es recomendable pues, solicitar el estudio específico del área que te interesa y de la aplicación que te interesa, ¿verdad? Es muy importante que haya muy buena comunicación entre el radiólogo o entre el odontólogo y el centro radiológico, ¿no? Pues para que puedan incluso en el centro radiológico apoyarte y decirte qué tipo de estudio es el que necesitas o el que más te puede ayudar en un momento dado, ¿verdad? Entonces, bueno, miren, aquí tenemos este caso, que es un caso de una tomografía más amplia. De entrada, seguramente ya les llamó la atención aquí, que tenemos, pues bueno, una destrucción de hueso bastante importante. Y bueno, tenemos un campo de visión mucho más extendido. Entonces, les quería mostrar específicamente esto de los cortes personalizados, ¿verdad? Si yo entro ahí, se activa aquí una opción para ver articulación, ¿verdad? Aquí yo ya había realizado unos cortes antes, por eso es que ya me aparece. Pero si yo estoy iniciando, normalmente no aparecerían, entonces yo le tengo que dar clic aquí. Aquí me va a decir que va a borrar lo que ya tengo, le voy a decir que sí. Entonces, simplemente lo que tengo que hacer es trazar una línea siguiendo el eje del cóndilo. Se fijan, aquí ya puedo observar el cóndilo. Y si no lo observara, podría yo mover esta barrita hasta que lo pueda observar bien. Entonces, ya que lo observo, voy a dar un clic y extiendo y otro clic después del cóndilo. Y automáticamente te dibuja el del lado contrario. Obviamente no de manera exacta. Entonces, tú podrías aquí ya arrastrar los puntos de manera de que queden centrados, que tracen como una cruz, ¿no? Entre precisamente siguiendo el eje del cóndilo. Entonces, de esa manera, tú ya vas a tener aquí un corte de frente del cóndilo y aquí un corte lateral. Como tal, no es un corte coronal y un corte sagital, por ejemplo, porque si se fijan, tiene una angulación, no es que siga una línea vertical, ¿no? Como sería el caso de un corte sagital, o una línea horizontal en este sentido si fuera un corte coronal. Realmente aquí va siguiendo el eje del cóndilo, ¿verdad? No podríamos llamarle como un corte coronal estricto o un sagital estricto, pero bueno, son vistas a fin de cuentas del lado del cóndilo y viéndolo también en una vista anteroposterior. Entonces aquí ya lo puedes visualizar, tienes un corte en este sentido, en una vista lateral, y tienes las reconstrucciones 3D aquí en la parte inferior, ¿verdad? Y de ambos lados. Entonces me parece que es una herramienta súper útil para que puedas evaluar a tu paciente de manera rápida en estas ventanas. Ahora, aquí normalmente a mí no me gusta quedarme solamente con un corte, ¿verdad? Me gusta tener al menos 3 cortes, ¿verdad? Para ver, digo, podría irme desplazando aquí, por ejemplo, con el scroll para verlo en toda su extensión,
pero me parece más cómodo ver varias imágenes al mismo tiempo. Entonces tú puedes modificar eso. Se fijan aquí, hay una opción que dice 1 por 1, ¿verdad? Es la pantalla, o sea, solamente nos está mostrando una imagen. Si le doy clic ahí, aquí me pone diferentes opciones. Por ejemplo, si elijo esta que dice 1, pues me va a mostrar ahí 3 imágenes. Estamos escuchando mucho ruido. Silenciar aquí. Ok, perfecto. Bueno, me pregunta Nancy, para un estudio comparativo boca abierta y boca cerrada respecto a los cóndilos, ¿se tienen que tomar 2 tomografías? Así es, definitivamente tienes que hacer 2 tomografías. Bueno, eso en el mejor de los casos. ¿A qué me refiero? Si tú tienes un tomógrafo que tiene un campo de visión ya mediano o de mediano hacia grande, pues sí te va a permitir en una sola tomografía poder tener la imagen de los 2 cóndilos, ¿verdad? Pero si tienes un tomógrafo que tiene un campo de visión pequeño, o digamos que te da hasta 8 por 8 centímetros, obviamente no te alcanzan a salir los 2 cóndilos, ¿verdad? En una sola toma. Entonces, en ese caso tendrías que hacer 4 tomas, ¿verdad? Una en oclusión del lado derecho, oclusión del lado izquierdo, después otras 2, ¿verdad? Para apertura del lado derecho y apertura del lado izquierdo, ¿verdad? Pero en términos generales, pienso que la mayoría de los centros radiológicos tienen tomógrafos ya un poco más amplios, entonces, bueno, sí, si es así, si ese es el caso, sí necesitas hacer 2 tomografías, una en oclusión y otra en apertura, definitivamente. Bueno, entonces aquí puedes tener ya los cortes, como les decía, aquí puedes modificar cuántas imágenes quieres ver en cada recuadro. Aquí también lo puedo hacer. Ahora sí que en todas las pantallas, por ejemplo, le voy a mover a 1 por 3 y así en cada una de las ventanas. Esto es porque, bueno, así me parece a mí cómodo visualizarlas, pero la verdad es que lo podrían hacer como ustedes gusten, ¿verdad? O sea, podrían decirle que solamente una o puedes hacer que se vean 9 si tú quieres. A mí no me gusta porque obviamente ya las ves mucho más pequeñas. Yo prefiero verlas un poco más grandes, aunque me tenga que ir desplazando a lo largo de ellas, pero digamos tienen un tamaño pues más manejable, ¿no? Que lo puedas analizar mejor. Déjenme ver aquí los contrastes que no están muy buenos. Bueno, ahí me gustó un poco más. Estaba como muy oscura. Entonces, bueno, esta herramienta me parece que es muy útil para evaluar la articulación, así en resumen, ¿verdad? Es de una manera muy práctica. Ahora, bueno, vamos a regresar aquí en este caso a la ventana de corte ortogonal en un primer momento para hacer una evaluación en los 3 planos del espacio, precisamente de esta zona que ya nos llamó la atención aquí en la reconstrucción 3D, ¿verdad? Entonces, ¿cómo podríamos irla evaluando? Bueno, antes de eso, una pregunta que me hicieron. ¿La toma en oclusión la hacen habitual o céntrica? Tal cual en máxima intercuspidación, doctora Marcela, ¿verdad? Y normalmente lo hacemos de esta manera porque eh, obviamente no todos los problemas de articulación tienen que ver con una maloclusión, ¿verdad? O sea, no afirmaríamos eso de ninguna manera, pero sí en muchos casos una mala oclusión puede influir en algunos problemas de articulación, ¿verdad? Entonces, básicamente es en máxima intercuspidación para tratar de detectar en la posición a la que se desplaza el cóndilo cuando está ocluyendo precisamente, ¿verdad? Y además de eso, además de poder valorar la posición, obviamente te va a permitir evaluar la morfología, si hay alguna erosión, alguna facetamiento, cualquier cambio en la morfología de la articulación, ¿verdad? Desde mi punto de vista es la toma más que nos aporta más información, ¿verdad? Hablando de articulación. Obviamente está la toma de apertura, que ahí también nos ayuda a ver el desplazamiento que está teniendo el cóndilo. A veces vemos pues que hay una disminución en el espacio entre el cóndilo y la cavidad glenoidea. Entonces te puede ir dando una idea de lo que está ocurriendo
en la articulación, ¿verdad? Sabemos que el disco articular siempre debe acompañar al cóndilo en todos sus movimientos. Por ejemplo, si yo en una tomografía veo que en el momento de la apertura está prácticamente en contacto el cóndilo con el tubérculo articular, pues obviamente en dónde quedó el disco, ¿no? Entonces, obviamente los tejidos blandos no los puedo ver en la tomografía, pero ahí sí podría estar yo imaginando que puede haber un desplazamiento de disco, que puede haber una perforación, y de lo que puedo estar seguro es de que eso no es normal, ¿verdad? Entonces, ciertamente sí te da información esta toma de apertura, también es útil, pero me parece que en la de oclusión podemos valorar también y detectar muchas veces el origen de muchos problemas. Es por eso que lo hacemos de esa manera. Ok, entonces, bueno, aquí ya tenemos una patología. Siempre que tenemos una patología, a mí lo primero que me gusta hacer es evaluarla en la reconstrucción multiplanar, ¿verdad? O sea, voy a ir explorando a mi paciente en los 3 planos del espacio, ¿verdad? Lo primero, normalmente yo empiezo por el corte axial, entonces voy a tomar esta barrita, que es la amarilla, la de los cortes axiales, y me voy hasta la parte inferior. Y ya que estoy hasta la parte inferior, poco a poco me voy a ir desplazando hacia arriba, hasta ver que algo me llame la atención. Obviamente aquí volvemos a una parte tal vez muy básica de la interpretación de la tomografía. Realmente me parece que la parte más importante de una interpretación o para poder hacer interpretación con una tomografía está en que nosotros conozcamos la anatomía normal, ¿verdad? Y cómo se observa en los cortes tomográficos. Porque obviamente las estructuras anatómicas se observan de una manera muy distinta en una radiografía panorámica o en una lateral de cráneo que en una tomografía, porque aquí vamos a verlos corte por corte, ¿verdad? Entonces, definitivamente, para poder hacer una evaluación precisa con tomografía, sí implica que nosotros le dediquemos tiempo a aprender anatomía. Me atrevería a decir que incluso es más importante aprender anatomía que patología, ¿verdad? Porque si tú aprendes anatomía, cuando encuentres algo anormal, aunque no sepas exactamente de qué se trate, pues puedes ir a un libro, puedes hacer una interconsulta y a fin de cuentas puedes llegar a un diagnóstico. Pero si ni siquiera te das cuenta que hay algo anormal, pues obviamente va a ser mucho más complicado, prácticamente imposible que puedas llegar a un diagnóstico, ¿no? Entonces, ese es el primer paso. Entonces, aquí, si se fijan, ya comenzó a aparecer algo. Ya vemos aquí una imagen hipodensa. Eso es otra cosa importante. Cuando hablamos de tomografía, utilizamos otra terminología, ¿verdad? Si fuera esto una radiografía panorámica y vemos una imagen oscura, pues la llamamos radiolúcida, ¿verdad? Si la vemos blanca, digamos, es radiopaca. Pues en tomografía, lo oscuro se llama radiolúcido, hipodenso, y lo blanco, lo que equivaldría a radiopaco, es hiperdenso, ¿no? Entonces, bueno, ahí ya tal vez nos empezó a llamar la atención eso, seguimos subiendo, miren la extensión que tiene, es importante que vayamos viendo qué es lo que está afectando. Por ejemplo, aquí ya veo que hay afectación en varias estructuras. Por ejemplo, veo que hay una erosión de la tabla lingual, ¿verdad? En unas partes ya se ve prácticamente erosionada, perforada incluso, y en otras un adelgazamiento. Aquí se alcanza a ver un poco la cortical, pero está muy adelgazada. Además de eso, veo que hay una expansión, ¿verdad? Se fijan el grosor que tiene el hueso de la mandíbula o la distancia que hay entre la tabla vestibular y la lingual del lado sano comparado con el lado que tiene la patología. Fíjense la expansión que tiene, ¿no? Sin embargo, es bien definida dentro de todo, ¿no? Eso es muy importante para ir diferenciando si esto es más probable que se trate de una tumoración benigna o una lesión benigna, hablando en términos generales, o si puede tratarse de una lesión maligna, ¿verdad? No quiero decir que con la imagen vamos a hacer el diagnóstico definitivo, de ninguna manera me refiero a eso, pero sí hay características radiográficas que te van orientando más hacia una posibilidad diagnóstica que otra, ¿verdad? Entonces, siempre que tenemos imágenes bien definidas, corticalizadas, que expanden corticales, y que las seguimos observando, esas corticales, es más probable que se trate de algo benigno, aunque obviamente siempre hay que confirmar el diagnóstico con un estudio histopatológico, ¿verdad? Entonces, bueno, aquí eso es lo que yo haría, ir explorando, ir viendo. Aquí, bueno, estoy involucrando aquí esta molar,
De hecho, se ve que la ha desplazado hacia la tabla vestibular. Vean cómo vemos que también está expandiendo y adelgazando la tabla vestibular, ¿verdad? Fíjense el contorno que tiene normal. Siempre en tomografía ayuda mucho ir comparando, ¿verdad? El lado sano con el lado que tiene alguna alteración. Y bueno, me sigo desplazando. Y miren toda la extensión que tiene la patología. Todavía ahí la seguimos observando, ¿verdad? Entonces ya tengo una primera vista de este paciente y de la patología en esta zona. Ya que lo observé en el corte axial, normalmente me voy a cualquiera de los otros planos. Yo normalmente continúo con el corte coronal, ¿verdad? Estos dos planos me parecen los más sencillos para ubicarme, ¿verdad? Es importante que siempre sigan el mismo orden. Puede ser el orden que ustedes gusten, pero que siempre sea el mismo, porque de esa manera se aseguran de que no se les pase por alto algún detalle. Si ustedes siguen un orden distinto cada vez, pues obviamente es fácil que algo no lo vayan a detectar, ¿no? Pues, por ejemplo, aquí con los cortes coronales me voy desplazando. Lo puedo hacer desplazando estas barritas o si se me hace más fácil, también con el scroll, con la ruedita del mouse, puedo ir girándolo, aunque obviamente el desplazamiento va a ser más lento. A mí a veces ahí lo que me gusta es acercarte a la zona donde está la patología con esta barrita, que es más rápido, y ya que estás en esa zona, ya te vas desplazando con el scroll para tener más control en los movimientos. Fíjense aquí la posición que tiene esta molar, ¿verdad? Realmente la patología ya la ha ido desplazando hacia vestibular. Miren cómo está aquí el proceso alveolar y la molar está pues tal cual desplazada, ¿no? El mismo crecimiento de la patología la ha ido moviendo. Miren la extensión que tiene, la expansión del hueso. Siempre comparen con el lado contrario, esto es lo normal. Miren aquí todo lo que está expandiendo. Entonces, de esa manera, tú te vas dando una idea ya tridimensional de la lesión y sobre todo es importante ver qué estructura se está afectando. Aquí veo, por ejemplo, que ya erosionó incluso la tabla lingual, aquí la adelgazó, la expandió. Entonces, de esa manera tú puedes ir teniendo ya una representación más completa de tu paciente, ¿verdad? Miren hasta dónde se está extendiendo. Y también en el corte sagital, obviamente, aquí yo puedo irlo, me puedo ir desplazando, voy a utilizar aquí esta barrita para moverme más rápido. Entonces, claramente vemos la extensión. Fíjense lo que está ocurriendo aquí. Podemos observar, voy a maximizarlo para poderlo ver mejor. Entonces, miren, aquí tenemos el corte sagital, ¿verdad? Entonces, miren en dónde se encuentra esta tercer molar, ¿verdad? El crecimiento de la lesión ha ido desplazando a la tercer molar ya cerca de la escotadura sigmoidea, ¿verdad? Y vean la destrucción de hueso que tenemos aquí. Es importante ver estructuras anatómicas. Si se fijan, aquí se alcanza a ver el canal mandibular también. Entonces, a veces aquí alcanzamos a ver un poco el contorno. Ahorita vamos a hacer otro tipo de cortes para poderlo ver un poco mejor, pero al parecer lo ha ido desplazando, ¿verdad? Ese es otro signo importante también. Normalmente cuando una lesión es de tipo benigno, tiene un crecimiento lento, entonces por lo mismo a veces sí puede permitir que algunas estructuras se vayan desplazando, como el canal mandibular, como en este caso las molares, porque poco a poco las va empujando y les da tiempo de reaccionar de alguna manera, ¿verdad? Es también por eso que muchas veces se observan corticalizadas, porque bueno, el hueso de alguna manera tiene tiempo de responder, de reaccionar, y por eso se encuentra bien delimitado. En el caso de las neoplasias malignas, por ejemplo, como son tan agresivas y tan rápidas, es más común que tú no veas límites bien definidos y más bien tengas apariencia como de dientes flotantes, por ejemplo, porque obviamente la lesión va a destruir las estructuras que son menos densas. Entonces es más fácil que de alguna manera destruya el hueso a que reabsorba los dientes, ¿no? Que puede ocurrir en algunos casos, pero es mucho más común que vayan desplazando estructuras, las lesiones benignas, que las malignas, por ejemplo, ¿no? Hablando obviamente de manera general. Ahorita vemos en el 3D, ajá, si se pueden hacer cortes, muy bien.
Entonces, bueno, voy a devolver esta ventana a su tamaño inicial, ¿verdad? Entonces aquí tenemos esta vista, podemos ir cortándola así en los 3 planos del espacio. Y ya ahí tengo una idea bastante buena de las características que tiene la lesión. Ahora, si quiero hacer ya cortes personalizados, para ver alguna estructura en particular, me puede ayudar mucho aquí el corte curvo, ¿verdad? Entonces, si yo entro ahí, ¿se acuerdan? Es parecida a la vista o a la reconstrucción multiplanar en la que estábamos de manera inicial, que aquí se llama corte ortogonal, pero te permite girar las líneas de corte como tal, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo aquí voy a ubicar en el corte axial, en primer lugar, el lugar donde se encuentra la lesión. Entonces, por ejemplo, aquí ya la estoy observando, ¿verdad? Entonces, de repente a lo mejor yo lo que quiero ver es qué está pasando con el canal mandibular, como ahorita veíamos, ¿verdad? Porque vi que pues, se veía como que lo había desplazado, pero quiero ver si se observa todavía ahí o qué información adicional puedo tener. Entonces, por ejemplo, podría girar esta línea para que cruce de manera lateral, digamos, a la mandíbula, y de esa manera aquí en el corte sagital voy a poder ver mejor el canal mandibular. Entonces yo podría irme recorriendo ahí poco a poco para tratar de localizarlo. Voy a maximizarlo para que se vea un poco mejor y me voy a ir con el scroll. Bueno, a veces no se puede ver tan claramente, pero seguro en algunas partes lo voy a poder observar. Me voy deslizando. Fíjense que aquí se alcanza a ver un poco, si se fijan, aquí en la parte inferior, se alcanza a observar un poco aquí a través de la imagen, como la imagen del canal, que obviamente no se encuentra aquí de manera normal. Aquí la lesión ha ido creciendo y lo ha desplazado hacia la basal mandibular, ¿verdad? Entonces, bueno, eso te puede ir dando una idea. De hecho, clínicamente tú podrías ya tener información relevante, ¿no? Porque si se hubiera lesionado el nervio, si la patología de alguna manera ya lo hubiera afectado, pues el paciente tendría una parestesia. O a veces si lo está afectando de manera inicial, pues puede tener incluso una neuralgia, un dolor, ¿no? A fin de cuentas. Si el paciente es asintomático, como en la mayoría de los casos, en el caso de tumores o lesiones benignas, suelen ser asintomáticas, ¿verdad? A veces el paciente acude, pues porque, bueno, tiene una deformación facial, tiene un aumento de volumen, pero en muchísimos casos no hay molestias como tal, a menos que ya tenga un crecimiento pues bastante extenso, que sí le pueda dar problemas mayores al paciente, ¿no? Pero en muchísimas ocasiones no va a tener ese tipo de sintomatología. Es otro dato también importante que nos puede ayudar a irnos orientando más hacia un diagnóstico. Aunque como les digo, el diagnóstico final lo vamos a hacer a fin de cuentas con la histopatología, sí nos podemos ir acercando al diagnóstico con este tipo de imágenes, ¿verdad? Ya podemos tener una idea un poco más clara y después obviamente confirmar el diagnóstico con el estudio histopatológico, ¿verdad? Entonces, bueno, muy bien. Y bueno, me parece que son algunas de las principales herramientas. Ahorita, bueno, me comentaban de la opción de cortar. Esto creo que lo puedes hacer aquí con esta herramienta. Tú puedes ir seccionando. Aquí vamos a girar, por ejemplo, esta imagen. Entonces vamos a suponer que tú quieres seccionar aquí la mandíbula para ver solamente esta zona de la lesión, o que la quieres ver la lesión por la cara interna, ¿no? Y no quieres que te estorbe la columna tampoco. Bueno, aquí tú podrías ir seccionando algunas partes, ¿verdad? Si yo voy recorriendo esta línea, fíjense cómo ya en la imagen 3D, ya solamente tengo un lado. Y si quiero quitar la columna, también lo puedo hacer. Puedo arrastrar aquí esta línea, ¿verdad? Me voy fijando en la imagen 3D y dejo nada más esa zona. Y lo mismo, si no quisiera que se viera tanto digo, aquí tal vez sí conviene que se vea
toda esta zona para poder ver hasta el cóndilo, ¿no? Pero si de repente tú quieres ver nada más la arcada, pues podrías incluso cortar un poco el maxilar superior, ¿verdad? Entonces es la manera en la que tú puedes ir segmentando ahí para ver solamente un lado, por ejemplo, ¿no? Aquí voy a ampliarlo un poco más para que no corte la articulación, pero eso depende totalmente pues del área de nuestro interés, ¿verdad? Si quiero que se vea un poco más hacia arriba, y ahí lo tienes. Y tiene la gran ventaja de que realmente no le está cortando, ¿verdad? Nada más está ocultando una parte de la información. Si yo quiero que se vea nuevamente, pues simplemente arrastro esta línea. Ya volvió a aparecer todo, y si quiero cortar ahora el lado contrario, entonces lo puedo utilizar de esa manera, ¿va? Ahí ya lo puedo ver. Puedo cortar más de la parte posterior si no quiero que se vea la columna. Ahora sí que me permite hacer este tipo de cortes. Ahora, cortes personalizados, déjenme ver. Eso no estoy seguro si es región de interés 3D. Creo que va a ser aquí. Sinceramente, esta herramienta no la he utilizado, pero vamos a ver si es así. Ok, sí, miren, sí es así. Ahí me cerró el programa. A ver, vamos a abrirlo nuevamente para que vean cómo lo pueden hacer. Doctor, una consulta. Claro que sí, doctor, a sus órdenes. ¿Por qué en los CDs que nos envían de las tomografías solo es limitado nada más las herramientas? Porque en el tomógrafo yo fui a ver está completa las herramientas. Claro, usted no puede manejar en ese visor que le envían todo lo que está viendo aquí, todo lo que estamos manejando en este momento. Sí, casi lo mismo, pero hay algunas herramientas que usted tiene y no nos envían. Entonces, no puedo hacer cortes de lo que es 3D, por ejemplo. Yo no puedo hacer cortes de 3D. Ok. Y todo lo que es las herramientas son muy limitadas que nos envían. Por ejemplo, en el tomógrafo que yo fui a ver, tienen un montón de herramientas para hacer, por ejemplo, eliminar, por ejemplo, el 3D, solamente dejar, por ejemplo, las vías aéreas para ortodoncia nos piden y entonces no se puede ver. Entonces nos mandan muy limitadas. ¿A qué Claro, se deberá, doctor? sí. Eso tiene que ver con la manera en la que se instaló el programa, doctor. Tú cuando te entregan el disco, tienes diferentes maneras de instalarlo. Una es que se instale tal cual como un visor, que es mucho más limitado, y hay otra manera que ahí mismo viene en el disco, en el que tú lo puedes instalar como centro radiológico. Te pregunta en el momento de instalarlo. Si tú lo instalas como centro radiológico, el software va a tener todas las herramientas habilitadas, ¿verdad? Que te va a dejar manejar como lo que ahorita yo estoy manejando. Yo lo tengo instalado aquí como un centro radiológico, ¿va? Entonces es por eso, doctor. Ahorita vemos en la carpeta, no recuerdo cuál es el icono. Bueno, más que el icono, miren, por ejemplo, tú tienes una tomografía, pero eso es importante, lo que usted me está comentando. Te mandan una tomografía y tienes todos estos archivos, ¿verdad?
Entonces, si tú lo ejecutas o lo instalas con este ejecutable que tiene, van a estar muy limitadas las herramientas. Entonces, más bien lo que tienes que hacer es venirte a esta carpeta y aquí tiene otro ejecutable, ¿verdad? Este que dice abajo, el de mero abajo, Setup 3D Viewer. Entonces, bueno, miren, ya ahorita dudé. Creo que más bien va a ser el 3D Imaging Software. Entonces, si tú le das clic ahí, te va a ir llevando como para que hagas la instalación del software. Y casi al inicio te va a preguntar, ¿lo quieres instalar como centro radiológico? Y te da otras opciones. Entonces, nada más instálelo como centro radiológico. Y ya que lo tiene instalado, le va a aparecer un icono en el escritorio como este. Entonces, la manera para abrirlo es abrir la carpeta donde tiene los DICOM, ¿verdad? O sea, usted va a abrirlo, tiene una carpeta que dice Data, después aquí como un número, y tiene todos los datos. Entonces, nada más tome cualquier archivo DICOM y lo arrastra al programa, ¿verdad? Así. Y ahí lo suelta. Yo no lo voy a hacer porque ahorita tengo abierto otro caso, ¿no? Pero haciendo eso ya le va a abrir el programa completo, ¿verdad? Como centro radiológico. De todas maneras, doctor, si quiere hacer la prueba con bueno, estas indicaciones que le di, yo creo que con eso va a tener. De todas maneras, si tiene alguna duda, mándeme un correo o contácteme y con todo gusto me puedo conectar incluso por TeamViewer o algo así para ayudarlo, para que le pueda sacar todo el provecho. Muchas gracias, doctor. Con todo gusto. Perfecto. Entonces, bueno, para cortar las imágenes estamos viendo que es aquí, ¿verdad? Crear una región de interés. Si te pregunta que si en 2D o en 3D, en este caso queremos hacerlo en 3D. Y aquí ya puedes, bueno, ahorita está calculando. Miren, aquí te da estas dos opciones, por eso a mí me pasó lo contrario en el caso anterior, ¿no? Te pregunta, dibujar una forma para preservar el interior o dibujar una forma para eliminar el interior, ¿verdad? Entonces, si yo lo que quiero es, por ejemplo, voy a posicionarlo aquí más rápido. Vamos a suponer que yo solamente me quisiera quedar con el maxilar superior, entonces pues le voy a poner preservar el interior, ¿verdad? Tomo esta herramienta, entonces ahí empiezo a dar clics y voy a seleccionar, digamos, la zona que quiero que se conserve. Vamos a suponer que yo quisiera esto y al final le doy doble clic. Entonces, al hacer eso, ahí me va a cortar todo lo que está alrededor, ¿verdad? Si hubiera escogido la opción de la derecha, hubiera hecho lo contrario. Yo al dibujar este círculo, hubiera borrado solo lo del interior, ¿verdad? Entonces, bueno, es una manera rápida de poder ir seccionando. Obviamente, puede ser muy interesante esto cuando tú quieres tener imágenes muy limpias o quieres seccionar para mostrar un canino retenido o algo en particular, pues puede ser muy interesante que vayas quitando las vértebras, que vayas quitando otros dientes y puedes dejar imágenes muy bonitas, ¿va? Es una buena opción que tú puedas ir seccionando a tu paciente. Pregunta doctor Raúl Rodríguez. ¿Todos esos DICOM contienen cortes particulares de alguna zona específica? Esos cortes axiales son, perdón, archivos DICOM son los cortes axiales. O sea, todos los tomógrafos con BIM lo que te generan de manera inicial son cortes axiales, ¿verdad? Digamos, vistas como oclusales. Entonces, cada rebanada es como una imagen de las que estás viendo aquí. Y en conjunto, obviamente, toda esa serie de imágenes, pues ya te dan el volumen. O sea, en base a esos cortes axiales que tú tienes, esos DICOM axiales, te hace la reconstrucción de todo lo demás, ¿verdad? Esos son como tales, una serie de cortes tal cual, de todo el volumen que tú hayas adquirido. Perfecto. Bueno, pues estas son las principales herramientas que tiene el programa que les quería mostrar. Yo considero que es un programa bastante completo, me parece que no es muy complicado de manejar, de hecho me parece que no es complicado.
Pero obviamente, como todo, hay programas con los que más fácil nos vamos a familiarizar o que nos vamos a sentir más cómodos. Entonces, la verdad es que, pues yo lo que les diría es que pues ustedes utilicen el software que les parece más útil, ¿no? El que les parezca más sencillo de manejar. O también, eso, si ustedes tienen un centro radiológico, pues bueno, incluso les puede ayudar a conocer las distintas opciones de software, de calidad de imagen que existen, pues para que puedan elegir cuál comprar, ¿no? En un momento dado. Y si ustedes envían trabajo a un centro radiológico, pues también es bueno que conozcan las opciones que hay. Ahora, si en el lugar donde se encuentran no hay tantas opciones de tomógrafos, pues ahí lo que tendrían que investigar es con qué software trabajan particularmente en cada lugar, para que sepan qué software tiene y obviamente que lo aprendan a manejar, ¿verdad? Pero este maratón, por eso la idea era mostrarles prácticamente todos los software que vienen con los equipos, ¿verdad? De los que yo conozco, de los que hay en México y que he visto que existen en Latinoamérica, prácticamente vamos a tratar todos los software nativos, digamos, de una marca. Obviamente hay muchos más, ¿verdad? Que ya no dependen directamente de una marca, etcétera. Eso pues podremos ver más adelante si vamos abordando algunos de ellos, pero creo que con esto, con todos estos webinars que vamos a tener, van a tener una idea bastante clara de lo que se puede hacer. Doctora Linda me dice, felicidades, buena presentación. Muchas gracias, doctora. La reconstrucción volumétrica puede servir para valorar el espesor de las corticales, si no y por qué. Mira, realmente me parece que no, y particularmente en tomografía con BIM, ¿verdad? Tal vez si tuvieras una tomografía médica, una tomografía axial computarizada, sí podrías tener un poco más de detalle. ¿Por qué te digo esto? Bueno, en la tomografía con BIM, el nivel de detalle que te dan estructuras muy delgadas, hablando específicamente de la reconstrucción 3D, no es tan alto. O sea, es muy común que tú te encuentres esto. Simplemente en este caso lo podemos evidenciar, doctora. Yo tengo esta imagen, la voy a maximizar. ¿Y qué es lo que veo aquí? Bueno, pues que hay una destrucción de hueso completa. Y yo no veo ni la tabla vestibular, ni prácticamente la lingual. Ahora, ¿eso es real? La verdad es que no. Si nosotros nos vamos aquí en los cortes, fíjense, el corte ortogonal, vemos que, por ejemplo, aquí en esta vista, en el corte axial, fíjese que realmente sí hay una cortical, sí hay unas zonas erosionadas, pero sí tiene una cortical lingual, aquí la alcanzo a ver. Y aquí también una parte de la tabla vestibular. Sin embargo, en la reconstrucción 3D no la veo. Entonces, eso pasa mucho en ConBIM. En las reconstrucciones 3D a veces no la alcanzas a ver completa. Y podría pasar que incluso en la tomografía médica a veces no alcances a ver la cortical si es que es muy delgada. Entonces, lo que se recomienda más bien es siempre hacer el diagnóstico en los cortes. Porque aquí, aunque yo modifique los contrastes, de hecho lo voy a hacer, miren. Yo aquí veo que tengo hueso, que hay una cortical. Ahora voy a modificar los contrastes. La voy a oscurecer. Bueno, ahí la oscurecí demasiado y sí se perdió. Pero aquí la voy aclarando, aclarando. Y la cortical la sigo viendo como cortical, aunque he cambiado bastante los tonos de la imagen, ¿verdad? En brillo y en contraste. Lo que es hueso siempre sigue siendo hueso y lo que está erosionado lo sigo viendo también igual, ¿no? Entonces, aquí realmente no puedo modificar eso. Sin embargo, en la reconstrucción 3D sí. De repente yo puedo agregar densidad como para ver más tejido blando o al contrario, para ir quitando tejidos duros y quedarme nada más como con las coronas de los dientes. Entonces, no son tan confiables para hacer el diagnóstico. No quiero decir que no sirvan. Realmente me parece que es un recurso muy útil, sobre todo para comunicarnos tanto con el paciente como con el doctor clínico, ¿no? El referidor. ¿Por qué? Pues porque todos estamos más familiarizados con la manera de ver una reconstrucción 3D que con ver unos cortes. Pero sin duda alguna, lo que realmente nos da la precisión, y específicamente hablando de tomografía con BIM, que es la que nosotros más manejamos en odontología, los cortes es lo que nos dan el nivel de detalle. Sí, para medir las corticales no creo que te podría servir, o no sería lo ideal. Sería mucho mejor en todo caso
que lo midieras en un corte, ¿verdad? Por ejemplo, aquí en el corte axial, que tú hicieras la medida, esto sí es real. Espero haber aclarado un poquito tu pregunta, doctora. Si no, me puedes escribir y trato de hacerlo con mayor claridad. En el caso de la pantalla, ¿cuál fue el diagnóstico? La verdad es que no tengo el diagnóstico final. En este caso no pude darle seguimiento. De acuerdo a las características radiográficas, yo pensaría en una lesión tipo una meloblastoma, por ejemplo, ¿verdad? Una lesión de tipo benigno, pero no podría asegurarlo ni mucho menos porque no tengo el seguimiento ni el estudio histopatológico. ¿Por qué pensaría eso? Pues bueno, por el grado de expansión que está ocasionando, por el desplazamiento que causó en los órganos dentarios, porque a fin de cuentas, aunque es una lesión destructiva, pues sigue manteniéndose más o menos bien definida, o sea, puedo ver dónde comienza y bueno, dónde termina. Entonces, de entrada me inclinaría por una lesión de tipo benigno, pero sí no podría confirmar el diagnóstico, doctora. Me dice la doctora Nancy, cuando piden que se les tome una tomografía con la prótesis removible, ¿qué es lo que el doctor quiere ver? Y el centro radiológico, ¿con qué resolución puede tomarlo? Bueno, ahora sí que habría que ver en cada caso por qué la solicita, pero yo he visto que muchas veces las piden cuando quieren hacer diseñar una guía quirúrgica, por ejemplo, para colocar implantes. Entonces hay diferentes técnicas para poder hacer una guía, para hacer una cirugía guiada a fin de cuentas, ¿no? Entonces una de ellas es que tú puedas hacer una tomografía con la placa del paciente puesta, una placa total, por ejemplo, y normalmente esas placas a veces les ponen como unos puntos de referencia o les hacen unos huequitos que después rellenan con algún material radiopaco como gutapercha, por ejemplo. Entonces, a veces incluso se hace un doble escaneo. Le haces la tomografía al paciente con la placa puesta y después haces un escaneo solamente de la placa, ¿verdad? Otra tomografía. Y ya por medio de software a veces se empalman las dos y hacen todo el diseño de las guías. Entonces, esa podría ser una razón para decirle que conserve la placa, la prótesis removible, en el momento de hacer la toma. Otra opción que se me ocurre es para ver un poco la oclusión, ¿verdad? O sea, si de repente es un paciente que tiene ausencia de muchos órganos dentarios y está teniendo problemas de articulación, tal vez si tú haces la toma sin la prótesis, pues no te va a dar una evidencia real de dónde está el problema. Entonces, tal vez si se coloca esa prótesis, pues el cóndilo se va a ir a la posición a la que la lleva, ¿no? Esta rehabilitación que tiene el paciente y te puede dar información del ATM. Podría ser. Ahora sí que habría que investigar. Ahora, en esos casos, lo mejor es tener comunicación con el doctor y preguntarle qué es lo que busca, ¿no? Y a veces incluso le podemos ayudar y dar hasta sugerencias. Pero, por ejemplo, esas dos aplicaciones se me ocurren. Hay quien lo hace también, ahorita pensando, hasta para que no se mueva el paciente, sobre todo si las placas son totales. Hay veces que las personas pues ya son mayores y cuando no tienen la placa puesta es muy fácil que les tiemble la boca, que se muevan y pues obviamente que se vea la imagen pues no bien definida por el movimiento. Entonces también eso me ha tocado, que a veces le dicen, bueno, pues son placas totales, que a fin de cuentas casi no se van a ver en la tomografía, pues dile al paciente que se las ponga, de esa manera ocluye y pues tiene más estabilidad y te puede salir mejor la toma. Podría ser otra opción. Doctora Linda me pregunta, muchas gracias, sobre todo por aquello de las dehiscencias y fenestraciones. Sí, pues mira, yo no haría el diagnóstico de si existe o no una dehiscencia o una fenestración con la reconstrucción 3D. En todo caso, iría haciendo cortes ahí muy finos en esas zonas que tengo la duda de si hay la fenestración o la dehiscencia para poderlo ver. Sería más probable que lo puedas ver con detalle en los cortes que en la reconstrucción 3D. Doctora Nasibia, muchas gracias por su comentario. Me decía que tenía una pregunta, no sé si la tiene, con gusto la podemos responder. Gracias, doctora Ana, qué bueno que le gustó la presentación. En todos los visores se pueden empalmar las imágenes. Me imagino que se refiere a esto de poder empalmar, por ejemplo, una tomografía
con la placa puesta y después otra tomografía de la placa como para hacer un diseño de guías, doctor Rogelio. No sé si eso se refiere con empalmar las imágenes. Ok, no, la verdad es que, de hecho, con la mayoría de los programas no se puede hacer, o con un escáner, efectivamente, como para diseñar una guía, ¿no? Con la mayoría de los programas no puedes hacer ese empalme. Hay algunos que sí te lo permiten, Romexis sí, bueno, si sobre todo si tienes ese software, ¿verdad? Bueno, o sea, tú tienes Romexis, como el software que vimos, creo que fue el día de ayer, como general, pero tiene diferentes módulos que tú puedes adquirir. Si tienes el específico para implantes, sí puedes hacer el empalme, definitivamente. Parece que On Demand también te deja hacerlo. Bueno, creo que tiene otra versión para diseñar guías, que se llama IntoGuide, que sí te deja hacerlo, y creo que la gran mayoría no. Hay un programa que te digo, el Blue Sky, que ahí sí te permite hacer esta integración y puedes meter tomografías de cualquier marca. Así es, Álvaro, sí, en el módulo IntoGuide sí puedes hacer el diseño de las guías. Perfecto. Déjame ver si no se me pasa alguna pregunta. Elitania, perfecto, qué gusto que sí te gustó y te sirvió la explicación. Bueno, pues les agradezco muchísimo